Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Los que van ingresando, pongan sus dos apellidos y dos nombres en el chat y no se olviden de marcar la asistencia en el aula virtual. Entonces esperemos que se conecten sus compañeros que todavía están ingresando. Hoy día creo que íbamos a ver la arquitectura de las computadoras. Entonces creo que nos tocará desarrollar ese tema. Perrito ahí en la pantalla. Ayer estábamos viendo el tema de las arquitecturas de las computadoras, entonces habíamos visto la evolución tecnológica. Esto de aquí ya lo habíamos visto anteriormente, entonces aquí estamos viendo una tablita donde estamos viendo los microprocesadores, ¿verdad? Un poco antiguos. Y estos procesadores, pues, dado las tecnologías, lograron a mayor cantidad de transistores que se pueden poner en los microprocesadores, a mayor cantidad de transistores, se supone pues que aumenta la potencia y también aumenta las capacidades, ¿no? Entonces, los transistores, primero comenzaron con pocos transistores, más o menos como 2300 creo que es esto de aquí resuelto, ¿verdad? Luego teníamos como cerca de 30.000, luego cerca de 134.000, luego cerca de 275.000, y luego teníamos los transistores que ya tenían 1.200.000 transistores aproximadamente, ¿no? Así seguimos creciendo hasta llegar a los 9.500.000 transistores, hablando del Pentium 3, que para ustedes el Pentium 3 ya es algo viejo. Yo creo que yo comencé mi vida con las computadoras con los 386. Ya. Entonces, la cuestión es que aumentan los transistores y también aumenta la miniaturización. Hasta hace algunos años, hace pocos años realmente, ya no se habían creado nuevos microprocesadores porque los transistores habían llegado a un tamaño de, creo que llegaron hasta los límites de las 8 nanomicras, ¿sí? Entonces las 8 nanomicras ya no se pudieron reducir más, o sea, y esto es a nivel microscópico. Sin embargo, ahora último escuché que IBM sacó un nuevo transistor que llegó a las 2 nanomicras, ¿no? Entonces ya violando las leyes de la física, llegaron a microtransistores realmente diminutos, ¿no? Creo que ese transistor de 2 nanomicras es más chico que incluso que el propio Omicron. Entonces, así de chiquito es ese nuevo transistor de IBM, ¿no? Entonces, digamos que se ha logrado reducir un poquito, ¿no? Pero en los últimos años se ha estancado un poco eso porque era difícil de reducir los transistores. Bien, aquí estamos viendo una evolución de los años 70 hasta el año 2000. Bueno, ya del 2000 para acá ya han pasado 22 años, pero los transistores pues han ido creciendo en el número de transistores. Aquí ustedes ven que por el año 2000 llegaron ya a los 100.000 transistores. Y han ido saliendo nuevas tecnologías de microprocesador, ¿no? Entonces, si ustedes ven que este crecimiento es sostenido, resulta que hubo un físico estudioso de esto que se llamaba Moore y él creó una ley. O sea, él
viendo esta gráfica, él creó una ley que dice que el desarrollo de las tecnologías de fabricación permite el número de transistores integrados en microprocesadores se duplique cada 18 meses, ¿no? Entonces, cerca de cada año se duplican las transistores. Perdón, un minuto. Ya, les decía yo entonces que la ley de Moore dice que cada 18 meses, pues las tecnologías duplican el número de transistores y obviamente esto quiere decir que se reduce el tamaño y que aumentan sus posibilidades. Y esto ha sido un crecimiento sostenido, ¿verdad? En los últimos 30, 40 años. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la ley de Moore, ¿verdad? Llega a tener un límite. No sé si lo vamos a ver aquí. Ya. Sin embargo, con el pasar de los años, duplicar la tecnología se ha vuelto difícil porque hemos llegado a un punto en que ya no se pueden reducir los transistores. Entonces esto hace muy difícil aplicar esta tecnología. Bien, ya esto aquí lo conversamos anteriormente de la arquitectura. Esta arquitectura son las características que hacen un sistema sea un poco más potente, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura va a permitir procesar el número de instrucciones, también va a definir cuántos bits van a ser utilizados, cuáles son los mecanismos de entrada y salida, y también el direccionamiento de memoria, ¿verdad? Se basa en el uso de la arquitectura de un computador. Bien, la organización dice que hace referencia a las unidades funcionales, es decir, las partes del computador y cómo están interconectadas entre sí. Esto de aquí no tiene un impacto directo para el programador porque estos cambios de aquí el programador no los ve. Sin embargo, se deben de tener en cuenta porque esto va a aumentar la máquina, va a aumentar la potencia de la computadora, ¿no? Por ejemplo, los detalles internos de hardware, las señales de control, la tecnología de memoria utilizada, no es algo que realmente le robe el sueño al programador. ¿Cuáles son los aspectos que intervienen en la arquitectura de sistemas? Tenemos las tecnologías, obviamente como ya lo vimos, la tecnología va avanzando cada vez. Las aplicaciones y el modo como se construyen van de la mano con la tecnología. Los sistemas operativos sacan provecho de las nuevas tecnologías. Los lenguajes de programación permiten aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, estas cosas debemos de considerar al momento de pensar en una arquitectura de una computadora. Bien, aquí vamos a hablar de los procesadores. Los procesadores tienen un incremento anual de su frecuencia cercano al 20%, es decir que si yo el año pasado tenía un procesador de 1 GHz, el próximo año voy a tener un procesador de 1.2 GHz, ¿no? O sea, un incremento del 20%, ¿verdad? En promedio cada año, ¿no? Y la capacidad lógica de los procesadores tiene un incremento del 30% anual, ¿no? Entonces, la capacidad de los procesadores para procesar la lógica es un poco superior a la capacidad, a la velocidad de procesamiento. Las memorias RAM, como ustedes ya saben, pues permiten un acceso aleatorio hacia la memoria. Esto es lo que los hace más rápidas que las memorias auxiliares. Y cada año llegan un 60% más de almacenamiento, ¿verdad? Es decir, cada vez tenemos memorias más grandes, de mayor capacidad. Por eso es que a estas alturas de la vida, las computadoras, antes las memorias eran caras y tener una computadora de 8 gigas o 16 gigabytes de memoria era algo exagerado porque era caro. Pero hoy en día tranquilamente ustedes pueden incrementar su memoria a 32 gigas para un mejor rendimiento. Sin embargo, si bien es cierto que cada año la capacidad de tamaño de las memorias ha crecido, la velocidad con la cual se alcanza esos almacenamientos apenas tiene un crecimiento del 10%. Es decir, la tecnología para poder acceder a la memoria no es más rápida, entonces
no es que yo por colocar más memoria en un equipo que ya esté funcionando de manera óptima, no es que por colocar más memoria voy a mejorar la velocidad, porque tecnológicamente hablando, las memorias no han incrementado sustancialmente su velocidad. Bien, 640K deberían ser suficientes para cualquiera. Eso era el espacio que se asignaba en memoria para los terminales que utilizaban las computadoras de Unix. Entonces, comparen ustedes los 640K que se manejaban anteriormente para un programa de computación con los gigas de memoria que ustedes utilizan para correr programas como por ejemplo Microsoft, ¿no? Que son devoradores de memoria. Bien, los discos duros también tienen un incremento tecnológico anual, ¿verdad? Los discos duros crecen en un 60% en cuanto a su capacidad de almacenamiento de información, ¿sí? Entonces, si yo tengo este año un disco de 1 tera, el próximo año hay un disco de 2 teras, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que la información que se está generando en el mundo aumenta a un ritmo del 30% anual, ¿no? Es decir, que probablemente los discos duros no alcancen a almacenar tanta información. Ya, entonces, si alguno tiene alguna inquietud hasta allí, sería buen momento. Si no, vamos a ver las generaciones de la computadora, pero lo vamos a ver rápido porque esto aquí ya viene. Siga nomás, licenciado. Ya, si no hay Sí, preguntas, sí. vamos a hablar de, dice aquí, David Hicker dice que nació en un pueblito y que estableció problemas matemáticos, ¿no? Y que uno de ellos fue el Einstein Explorer, ¿sí? Ahí haciendo esfuerzos para decir ese trabalengua. Ya, lo que él decía es que hay un método definido que puede aplicarse a cualquier sentencia matemática y que nos diga si esa sentencia es cierta o no. Entonces, lo que él dijo es que los problemas se pueden representar con funciones matemáticas para saber si son verdaderos o no. En 1936, Alan Turing, ¿verdad?, respondió a ese problema, dice, en términos de creación de una máquina que fue capaz de transformar con precisión operaciones elementales previamente definidas en símbolos en una cinta de papel, conocido como la máquina de Turing. Ya, entonces Alan Turing creó su famosa máquina de Turing, que fue una de los primeros computadoras modernas, consideradas computadoras modernas, ¿no? Bien, en la Segunda Guerra Mundial, no sé si ustedes escucharon de una máquina que se llamaba Enigma, ¿verdad? La película creo que está en Netflix, Código Oculto me parece que se llama, Código Oculto. Ya, entonces en la Segunda Guerra Mundial, a los alemanes construyeron una máquina que se llamaba Colossus, ¿verdad? Entonces ellos con esta máquina encriptaban sus mensajes y los mensajes alemanes pues eran muy difíciles de ser descifrados, ¿no? Entonces en esa Segunda Guerra Mundial pues los Estados Unidos me parece que fueron, ¿verdad? Con estos señores que están aquí, Thomas H. Flowers y S.W. Broadbent, ¿verdad? Y W. Chandler, de forma dice ultra secreta, con ayuda de Alan Turing, pusieron en funcionamiento en el año 1943 una máquina, ¿verdad?, que tenía las siguientes características. Esta máquina Colossus empleaba el sistema binario, que es una de las razones por las cuales ustedes están estudiando esta asignatura, porque van a trabajar con el sistema binario. Y esta máquina, pues como era una de las primeras computadoras, llegó a tener 2.400 tubos de vidrio al vacío, es decir, en esta época todavía no existían los transistores y se utilizaban tubos al vacío. Esto era como tener muchos focos encendidos que generaban mucho calor y consumían mucha electricidad, y de paso, pues con el calor los tubos se quemaban, así que no era una máquina realmente que garantizaba los resultados, ¿no?
Pero cuando funcionaba, pues, hacía lo que tenía que hacer. Los datos entraban, Licenciado, dígame. ¿para qué sirven los tubos del vidrio? Los tubos al vacío eran utilizados en vez de los transistores, ¿sí? El tubo al vacío, exactamente no estoy muy seguro de su funcionamiento, pero puede mantener un estado. Recuerden ustedes que la computadora tiene que tener memoria, ¿verdad? Y para poder mantener la memoria, nosotros necesitamos algún instrumento que pueda permanecer manteniendo un estado, o sea, de encendido o de apagado. Entonces, por medio de los tubos al vacío, pues, se lograba mantener estos estados. ¿Sí? Ahora, exactamente cómo funcionaba y cómo reemplazaban al transistor, no lo sé. Pero si ustedes gustan, lo pueden averiguar y lo pueden aportar en la clase y entonces se ganan su participación en clase. Bien, entonces esta máquina, la entrada se hacía por una cinta de papel perforada. Su velocidad era de 5000 hercios. No, 5000 hercios. Quiere decir 5000 instrucciones por segundo. ¿Sí? 5000 instrucciones por segundo. Comparado con una calculadora, la calculadora le deja por los suelos a estos 5000 Hz, ¿no? Recuerden ustedes que las computadoras hoy en día tienen, por ejemplo, creo que el otro día hablamos de un procesador de 4 GHz. Eso quiere decir que una computadora actual puede realizar 4 millones de instrucciones por segundo, ¿verdad? Comparado con sus 5000 instrucciones por segundo, ¿no? Entonces, ellos han de pensar que nosotros somos extraterrestres si pudieran vernos hoy en día. Bien, este equipo medía 2.25 metros de alto y 3 de largo y 1.20 metros de ancho, o sea que era más o menos como un carro, Un cuarto. como un camión más o menos, ¿no? Así era el tamaño de este aparato de aquí. Bien, ahí hay una fotito. eh, no se aprecia mucho, pero como les digo, vean la película esa Código Oculto, que ahí se ve la importancia de esto de aquí. Bueno, entonces ya en 1940, ¿verdad? Una vez que la gente ya se emocionó de las computadoras, Conrad Such terminó el modelo Z2 y esta fue la primera computadora electromecánica, es decir, que no es, no, utilizaba partes mecánicas para trabajar. Luego, más tarde, construyó la Z3, que contaba con 2000 relés y que pesaba nada más y nada menos que 1 tonelada. Entonces, ahí ustedes ven la primera computadora, ¿verdad? 1 tonelada. O sea que si ustedes la tienen en un edificio, pues le hace un hueco al piso. Bueno, en hardware, Howard Aiken colaboró con IBM y en 1937 comenzó la construcción del primer computador electromecánico denominado la Mark I, ¿verdad? Pero para 1944 ya también habían aparecido otras computadoras totalmente electrónicas que eran mucho más rápidas, ¿no? Entonces, aquí la Mark I fue como un referente, pero ya hubieron otras que lo destronaron. En 1938, Shannon demostró que las operaciones booleanas, o sea, lo que ustedes tienen que aprender en esta asignatura, estas operaciones booleanas elementales podían representar mediante circuitos. Miren, pasamos de operaciones booleanas, o sea, algo matemático, se podían representar mediante circuitos eléctricos. Entonces aquí viene mi enlace, ¿no? Y la combinación de circuitos podía representar operaciones aritméticas y lógicas completas. Es decir, que utilizamos la matemática booleana para representar circuitos y a través de esos circuitos podemos representar soluciones complejas. Es allí el enlace donde se enlaza todo esto de aquí, ¿no? Entonces, Shannon demostró que además, mediante la álgebra de Boole, ¿verdad? Se podían simplificar circuitos de conmutador. Entonces, la verdad que esta gente, 1938, ya para esa época, esta gente era muy, muy inteligente. Y con esto se estableció el vínculo entre la lógica y la electrónica. Entonces, por eso es que estamos viendo álgebra booleana y por eso es que después ustedes van a ver circuito y por eso es que esto va de la mano. Porque como ustedes ya se habrán visto, las computadoras trabajan en sistema binario,
¿verdad? Trabajan con lógica booleana y con esto aquí se puede resolver cualquier tipo de circuito. Bien, ahí está la MAR 1. Esta sí ocupaba toda una habitación, como ustedes pueden ver allí. Aunque se ve todo muy limpio, muy elegante. ¿Eh? Sí, ha de ser chévere haber trabajado ahí. Bueno, después, entre el año 43 y 46 de los años 1900, Maud Schill y J. Presper Eckert diseñaron y construyeron, ¿verdad?, el computador eléctrico de propósito general, la ENIAC 1, que esta también es famosa por ser una de las computadoras de la primera generación. Luego, John von Neumann formó parte de las últimas fases de este diseño y construcción y aportó la idea de la máquina de von Neumann que describe una novedosa arquitectura y que incluso hoy en día utilizamos. La idea de esta arquitectura se aplica para los computadores que se han construido, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la parte de la arquitectura. Bien, segunda generación, esto aquí ya lo voy a leer rápido. Entonces aquí, los relés fueron reemplazados por los tubos al vacío, ¿verdad? Porque los relés eran electromecánicos, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y por aquí ya comenzaron a aparecer en la segunda generación el transistor, ¿verdad? Transistor compuesto por silicio y funcionaba como un interruptor. Entonces con esto de aquí, esto era más seguro y ocupaba menos espacio que los relés y que los tubos al vacío. Entonces, esta comenzó aquí la era del transistor. Ya, las primeras computadoras pues eran lentas, ¿verdad? Ya, esto ya. Ya, las computadoras con transistores pues fueron mucho más rápidas que sus anteriores y obviamente eran más pequeñas y producían menos calor. Entonces esto hizo que fuera posible desarrollar los microprocesadores eh, porque tenía muchas más ventajas, ¿no? Más pequeño, menos calor, más seguridad y esto permitió pues que los computadores ya no sean esos monstruos de un piso, sino que sean algo un poco más asequible. Ya, además del transistor, 8 otros hechos marcaron esta segunda generación. Aquí tenemos el test de Turing, ¿verdad? Aquí el computador, aquí el primer computador para Fortran. Había creo que un lenguaje Lisp. Dice que sin embargo, aquí en el campo de los algoritmos hubo un aporte importante por Edgar Dijkstra. Y en el año 1959 aparece el primer circuito integrado, ¿verdad?, por Jack Kilby y compuesto por transistores interconectados llamado chip, ¿no? Entonces ya por aquí, en la segunda generación o a finales de la segunda generación, nació el chip compuesto por transistores. Esto permitió a las máquinas más pequeñas, además se construyeron otras máquinas como por ejemplo la IBM 360, la IBM 195, la Solomon, la LIAC. Yo trabajé en una IBM 36, utilizaba el sistema 36. Pues yo sí llegué a trabajar en una de estas de aquí. Dice, a mediados de los 60 se desarrolla el lenguaje Pascal. A mí me tocó aprender Pascal como lenguaje base. A ustedes les tocó el lenguaje C o lenguaje Java. En 1971, Intel introdujo el primer microprocesador, el 4004, que solo costaba $200. Bueno, el precio se ha mantenido porque eso es más o menos lo que valen los procesadores. Luego nació el 8008, ¿verdad? Ya con creo que este 8008 fue el que utilizó Jobs para crear su primera computadora. Y de aquí nacieron las tecnologías VLSI, ¿verdad? Y esto es integración a gran escala. Y esta integración era de bajo costo. Esto fue en la tercera generación. En la tercera generación aparecieron los lenguajes de programación. Bien, cuarta generación, déjenme ver qué hecho importante hay aquí. Aquí, por ejemplo, en el 77, Apple lanzó su primer computador con gráficos y carcasa, ¿no? Entonces ahí estaba el JOX, estaba metido allí.
En 1981, IBM lanza su personal computer con su procesor Intel. Entonces aquí, ya en la cuarta generación, las computadoras comenzaron a entrar en los hogares, ¿verdad? Y Apple lanza su Macintosh con interfaz gráfica y mouse. Entonces aquí entra el concepto de multimedios. Ya, entonces, bueno, ahí vemos las generaciones, de ahí ya sabemos que las computadoras que ustedes usan hasta la fecha se consideran de la quinta generación. Estamos hablando que tal vez hay sexta generación y séptima generación, según un aporte de sus compañeros, ¿no? Entonces, no sé si ahí tienen alguna pregunta, duda o algo con respecto a esas épocas gloriosas. Eso dice que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Licenciado, ya investigué lo de los tubos de vacío. Cuéntenos qué pasa con eso. ¿Para qué servían? Dice, los tubos de vacío es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control de movimiento de los electrones en un espacio vacío o a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. Eso dice. Ya, entonces miren que lo utilizaban para conmutar. O sea, la conmutación es lo que hace el transistor, ¿no? Incluso dice que puede subir o bajar la potencia. Entonces, ya póngase ahí su actuación en clase. Muchas gracias por su colaboración. Y vamos a entrar a otro tema que es la representación de la información. Entonces aquí vamos a ver una introducción, la representación numérica, la aritmética computacional, la aritmética de puntos flotantes y códigos, ¿no? Entonces, aquí tal vez no haga falta lo que no vimos de los quebrados anteriores. Bueno, en el mundo en que vivimos, en estas épocas de pandemia, estamos también rodeados por lo que es la información. De hecho, el otro día vi un video que me imagino que algo de verdad tiene que ser, o sea, no es un video oficial, pero los hombres más ricos del mundo, los 10 hombres más ricos del mundo, que uno pensaría que les golpeó la crisis, ¿verdad? Se han vuelto, creo que 1.5 billones más ricos. O sea, en vez de ser pobres, se hacen más ricos. ¿Sí? Yo creo que no sé qué se va a hacer, porque imagínense, si casi toda la riqueza del mundo está nada más que así en personas que se cuentan con los dedos en las manos, es como que algo no está bien ahí, ¿no? Entonces no les afecta la crisis, se vuelven más ricos. Entonces, ¿qué será qué secreto tendrán estas personas? Son Bueno, reptilianos. pueden ser, ¿no? Reptilianos, Illuminatis, Anunnakis, y qué sé yo. Ya, tal vez hay que considerar hacerse reptiliano. Ya, entonces, pero hay una cosa que sí sabemos de esta gente, ¿no? Y hay una cosa que ustedes pueden ver. Eh, Actualmente, en los últimos años, las empresas más poderosas del mundo, las que son más millonarios, son empresas que no hacen vehículos, que no hacen oro, que no extraen petróleo, que no venden comida, ¿verdad? Los hombres más ricos del mundo lo que tienen es información. Y el que tiene la información tiene el poder. Entonces, eso es lo que podemos averiguar o lo que caracteriza a estas personas. ¿Sí? Entonces, Profe, dígame. pero la persona más rica del mundo actualmente es Elon Musk. Tiene su compañía de autos, profe, que es Tesla. Pero no es realmente lo que lo ha hecho rico, porque Tesla está apuntando para más o menos en el año 2030, por allí, ser como quien dice Es una más bueno. potencia. Entonces, ahorita estamos viendo una decisión estratégica, ¿no? Una decisión estratégica en las cuales ya otras empresas ya están invirtiendo.
porque, bueno, el mismo Elon Musk ya dijo que el planeta ya entró en estado de extinción. ¿Sí? Entonces nos vamos a extinguir entonces. ¿Ya qué más da? Ya. Se van a ir a Marte. Claro, él por eso está viendo para ir a Marte. Pero miren que él, o sea, él no solo tiene los carros, él tiene los carros, tiene la investigación, tiene su empresa de aire, perdón, sus naves aeroespaciales. Él tiene, y donde yo creo que él tiene la plata y donde está apuntando, él tiene sus satélites, ¿verdad? Creo que tiene como 2000 satélites en el planeta Sí, para tiene estar muchísimos ubicados. satélites. Entonces sus negocios no están en los carros. Los carros es una apuesta que él ha hecho y que no sé hasta qué punto sea tan buena esa apuesta, ¿no? Por el tema este de las baterías. Profe, Dígame. yo busqué investigué por internet lo más, o sea, la empresa más rica del mundo, el primer top se llama es de los Apple, algo así. Eh, Apple, no. No, Profe, no se escuchó bien. Sí, los escucho. profe, por ejemplo, lo que decía de los satélites es de la empresa misma de Elon Musk, que es SpaceX, que tiene muchos satélites en el espacio, que es para poner internet a nivel mundial a bajo costo en lugares remotos. Saben que, hablando de eso, muy probablemente las telefónicas que pensábamos que eran invencibles, probablemente cuando Elon Musk saque su comunicación satelital las tumbe, ¿verdad? Entonces todo el mundo estemos por satélite y las telefónicas pues ya ahí sí nos dirán, mira, te damos megas gratis y todo eso. Pero digamos que eso todavía está a unos 5 años de veremos. Creo yo que estamos a 5 años. Eh, y otro de los negocios van a ser las baterías, porque si se crece este negocio de los carros eléctricos, entonces las baterías van a ser importantes. Entonces, ahí hay dos negocios futuros para ustedes, ¿no? Que pueden de alguna manera irse preparando, porque eso ha de llegar. Entonces, pero como les decía, Elon Musk tiene diversificado y todas las cosas que él tiene son cosas de investigación e innovación, ¿no? Probablemente, digo yo, probablemente a él sí le digan que él es el anticristo porque él es el que ya puso el chip en la cabeza para controlar las cosas con un chip en la cabeza, entonces ese sí se parece al sello de la bestia, ¿no? Entonces es probable que esas cosas ustedes la vean. Yo ya no he de ver eso, pero ahí me cuentan. Bueno, entonces la información es lo más valioso que tiene en estos momentos la sociedad. Debería ser la vida, ¿no? Pero es lo más valioso que tiene y es donde está el dinero. Entonces las empresas que manejan la información son las empresas que tienen el dinero y Elon Musk pues maneja mucha información. Pero no tanto como Google. Pero Google también está en las empresas mejores del mundo, ¿no? Google maneja todo, profe. Google nos maneja a nosotros. Solo dependemos de Google. Es cierto que Google sabe más que ustedes que sus propios padres, pero... Y sí, es cierto que Google tiene mucha información. Pero Google sabe de nosotros, pero digamos que tal vez las empresas de Elon Musk, yo veo que están en la parte científica, en descubrimiento científico, ¿no? Entonces, todo lo que sea información es poder en estos momentos. Bueno, entonces, viendo con el tema de la información, pues vamos comenzando de los más básicos que son los datos. ¿Qué son los datos? Los datos es una representación simbólica de un atributo o una característica, ¿no? Un dato por sí solo no dice nada, ¿no? Por ejemplo, yo digo, hoy es viernes, entonces, hoy es viernes, sí, es un dato, no es nada, ¿no? Y la información es un conjunto de datos procesados que permite realizar operaciones o tomar decisiones. Por ejemplo, yo digo, el día viernes les tomo lección. Entonces ahí ya tengo dos datos, ¿no? Que es el viernes y que hay que tomar lección. Entonces, esos dos datos procesados, el día viernes les tomo lección, ya se convierte en una información, ¿no? Una información con las cuales ustedes toman las decisiones. ¿Qué decisiones toman?
Algunos tomarán la decisión de estudiar, otros tomarán la decisión de, no sé, de no estudiar, pero igual es una decisión. Entonces, algunos tomarán buenas decisiones y otras no tomarán buenas decisiones. Entonces, tenemos datos, los hechos, lo que se registra e información, que es cuando esos datos han sido procesados y me dan una información que me permite a mí tomar decisiones, por lo general, en función de que me vaya bien. Bueno, ¿cómo se puede representar la información? Se puede representar en el espacio mental. Por ejemplo, yo digo el día viernes tenemos lección, entonces está guardado en la mente. Luego les digo a ustedes, el día viernes tenemos lección, entonces eso se los acabo de dar en un lenguaje que salió de mi boca, utilizando un lenguaje, ¿no? Luego se los escribo allí en el Classroom, el día viernes lección, entonces allí utilicé un lenguaje tipográfico, ¿no? Y luego eso que está allí, que yo puse en el Classroom, ustedes utilizan la computadora para llegar a esa información, entonces ahí están utilizando el espacio del computador. Entonces, la información puede estar representada en diferentes espacios según el medio donde se la quiera plasmar. A la final, hoy en día, la mayoría de cosas están en el computador. Bien, la información es procesada por dos maneras, dice analógica y digitalmente. Analógica es cuando usted va viendo cómo se va desarrollando la información y digitalmente es cuando la información aparece de súbito. Sí, ya vamos a poner algún ejemplo para que eso se entienda mejor. ¿Cuál es la diferencia entre la información digital y la información analógica? La presentación de la información está dada por señales, por lo que existen señales analógicas y señales digitales. Una señal se puede considerar como una función del tiempo. Una función, en este caso GT, continúa en el tiempo, se dice que es una señal analógica. Por su parte, una señal digital es una función discreta, por niveles. A ver si por acá. Ya, entonces mire, una señal se puede considerar como una función en el tiempo. Por ejemplo, bueno, hacemos el mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita si ustedes vieron un reloj, ustedes podrían ver la hora y ustedes podrían ver cómo avanza el reloj. Si ustedes ven cómo avanza el reloj, ¿verdad? Entonces ustedes están viendo una señal analógica. Si ustedes ven un reloj digital, el reloj digital les dice son las 3:39 y después un rato le dice son las 3:40. Entonces allí lo que está haciendo es que está mostrando cuál es la hora actual. Pero cuando el reloj les dice que son las 3:39, no son las 3:39, son las 3:39.9.8.7. algo de tiempo. Mientras yo lo digo, son las 1:39 con 9.9.9.7.8 de tiempo. Entonces, cuando digitalmente vemos la hora, lo que vemos es como una foto de la hora, ¿verdad? Pero no vemos cómo sigue creciendo, sino que tenemos intervalos de tiempo donde nos va presentando la hora, ¿sí? Entonces, eso es una información discreta, es decir, que tomamos en determinados tiempos. Mientras que en la parte analógica nosotros vemos cómo va avanzando el reloj. Ya a nivel de gráfica, una señal analógica tiene más o menos esta función, donde ustedes ven que sube, que baja, que sube, que baja. Entonces, y ustedes ven en cada parte del tiempo, ustedes ven en qué medida se encuentra. Ven que va variando en el tiempo. Y una señal digital tiene esta figura. Es decir, que de repente no hay señal en un determinado tiempo, de repente de golpe hay señal, de repente de golpe no hay señal, de repente de golpe hay señal, ¿no? Entonces, la señal se mantiene en un determinado tiempo, no cambia, no se ve como acá, que va fluctuando, ¿verdad? Se ve como va descendiendo, va subiendo en función del tiempo, sino que aquí abruptamente o hay señal o no hay señal. Entonces, esto de acá arriba es una señal analógica y esto de acá abajo es una señal digital. Ejemplos de señales analógicas, tenemos el audio. El audio no es que sale i, no, sino que el audio sale como una señal continua. Entonces ustedes me escuchan de manera continua.
Tenemos los instrumentos que trabajan con agujas como los multímetros, ¿verdad? Que marcan allí, como los relojes. Entonces, los que van midiendo, ¿verdad? Y van cambiando, se van moviendo en función del tiempo, son analógicos. Señales digitales, tenemos los TTL. Se me olvidaron cuáles son estos aquí. Y tenemos las instrucciones, tenemos instrumentos con indicaciones numéricos, como pueden ser los relojes digitales, como por ejemplo los numeritos de microondas. Esos también son digitales, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de números digitales. Déjenme ver, me quedaba con la duda de... Yo sé que TTL era un tipo de transistor, pero no creo que lo diga, no creo que vaya en ese sentido. TTL digital voy a poner. Ya, lógica de transistor, dice. Sí, entonces se está refiriendo a los transistores directamente. Si los TTL son la lógica de transistor que se utiliza, por ejemplo, en las computadoras, calculadoras, utilizan señales digitales. Bien, en nuestro mundo, el mundo que ustedes pisan, todo es analógico, ¿verdad? Todo es continuo. Por ejemplo, si yo dejo caer este celular que ustedes ven aquí, yo lo dejo caer y está aquí, y ustedes ven cómo avanza, cómo cae, ¿verdad? En función del tiempo, ¿verdad? No es que yo dejo el celular aquí, lo dejo caer y ¡puc! De repente aparece acá abajo y ustedes no vieron cómo se deslizó. No, él viene recorriendo todo su camino, entonces no vivimos en digital, vivimos en analógico, entonces ese es nuestro mundo. Las computadoras operan sobre información digital, la información digital les ayuda a ser más exacta y a evitar errores. Pero para una interacción entre nuestro mundo y el mundo de las computadoras, existen ciertos convertidores que son los ADC y los DCA, es decir, convertidores que van de analógico, ¿verdad?, a digital y de digital a analógico, ¿no? Entonces, estos son tipos de convertidores para que la computadora pueda procesar la información de nuestro mundo analógico en su mundo digital. Ya, por cierto, si creo que alguien me hizo la investigación de... No me acuerdo ya, se me voló. Ya, alguien hizo la investigación en Google, entonces ahí póngase la participación en clase, si es que yo me olvido, ¿no? Para que sirva de algo su participación, si es que no lo puso. Ya, ¿qué es mejor? La información digital, ¿verdad? La información digital permite evitar errores debido a los cambios físicos como la temperatura, la humedad. Entonces, la información digital es como que garantiza una mejor calidad de información. Se evitan los errores acumulativos en la información digital, ¿no? Por lo tanto, es mucho mejor. Bien, ahora vamos entrando a otro tema que es la representación numérica. Profe, una pregunta. Dígame. Toda esta información va a ir reflejada en el examen o alguna lección porque sinceramente noto que va muy rápido con cada tema. Sí hay preguntas que van a ir en el examen una vez. Sí hay. Pero yo después, no sé si ya les he subido el material. Yo después les subo el material. Déjenme ver si les he subido el material. Listo, profe. Estamos revisando ya. Lo que pasa es que estamos viendo generalidades, ¿no? Estamos viendo generalidades para entender nuestro tema de fondo. Entonces, estas cosas se supone que algún día ustedes ya las han visto.
Ya, entonces ahí está subido el material de teoría de conjuntos, que fue lo que revisamos anteriormente. Entonces ahí ya los pueden revisar, ¿no? Y por acá creo que no hay nuevos trabajos, así que no creo que sea importante. Por acá creo que no hay nuevos trabajos, ¿no? Solamente están la teoría de conjuntos y las operaciones con conjuntos. Ya, y tenía que subirles yo el deber de los conjuntos, operaciones con conjuntos numéricos, pero eso lo iba a depurar porque no las iba a poner tan difícil. ¿Sí? Les iba a quitar un poquito de peso. Ya, entonces ya está compartido. Entonces ahora sí, sigamos con la representación de la información numérica. Bueno, existen muchas representaciones numéricas, ¿no? O sea, no, la que conocemos no es la única utilizada. Y estas representaciones numéricas, el humano utiliza las que son más fáciles a los fines matemáticos, ¿verdad? Y se utilizan mediante bases numéricas, ¿no? Las representaciones numéricas que utilizan bases son posicionales. O sea, la posición de un número es importante en nuestro sistema de numeración que utilizamos los humanos. Es posible representar una misma cantidad numérica en diferentes bases. Eso también lo vimos al momento, por ejemplo, que estábamos viendo los números quebrados. Vimos que un número quebrado podría tener diferentes representaciones, siendo la misma cantidad. Entonces, aquí volvemos a acordarnos de esos números, ¿no? Aquí, y estos temas aquí ya son temas importantes, tenemos lo que es la base numérica. Entonces, nosotros para poder expresar un número en función de su base, tenemos la siguiente fórmula, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros trabajamos con la base 10. ¿Por qué trabajamos con la base 10? Porque tenemos 10 dedos, entonces cuando contamos del 1 al 10, se nos hace fácil porque tenemos 10 dedos. Entonces, como humanos, nuestro sistema es el sistema decimal, el que utilizamos para comprar, vender, medir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basado en eso de allí, existe una fórmula para expresar un número en función de su base. En este caso, la base de nosotros es la base 10. Y esa fórmula es la siguiente, ¿no? Dice que tenemos el número K1, K2, K3 y así sigue en patrón hasta Km, ¿verdad? Tenemos el número K1, K2, K3 y sigue el patrón allí hasta el número Km y eso es igual a K1 por la base elevado a la m-1, ¿no? Donde K1 viene a ser el dígito que estaba por acá. Déjenme usar las rayitas aquí. Yo creo que con eso se va a ver mejor. Ya, ahora sí. Tenemos K1, K2, K3 y esto continúa en patrón hasta Km, ¿verdad? Entonces, ese es un número cualquiera. Y nosotros podemos expresar ese número, ¿verdad? Aquí está K1, ¿verdad? Y podemos expresar ese mismo K1, ¿verdad? Como la multiplicación de ese dígito por la base
que es el sistema con el cual estamos trabajando. En nuestro caso sería el sistema decimal, ¿verdad? Y esa base elevado a la posición que ocupa en el número menos 1, ¿no? Entonces, aquí estamos expresando una parte del número. Luego, tenemos que sumarle, ¿qué cosa? El siguiente dígito. Ese dígito lo tenemos que multiplicar, ¿verdad? Por la base en este caso, si es que somos nosotros el sistema decimal, y esa base debe estar elevada a la posición que ocupa en el número, ¿verdad? Menos, en este caso, 2. Y este patrón se va a aplicar sucesivamente para todos los números hasta llegar al elemento Km. Entonces, el elemento Km, menos 1, o sea, porque es el penúltimo elemento, va a ser igual a ese dígito de ahí multiplicado por la base, ¿verdad? Y la base va a estar elevado al 1, porque estamos hablando de esta posición de aquí. ¿Sí? El penúltimo antes de Km, ¿no? Entonces ese va a ser elevado al número menos 1. A eso de allí le tenemos que sumar, le vamos a sumar el último dígito, el Km, entonces acá está el Km, ¿verdad? El Km sería el último dígito, lo vamos a multiplicar por la base elevado a la posición que ocupa, que en este caso es el 0. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula que ustedes deberían de memorizarse para expresar un número en función de su base, donde B ya saben que es la base, K de I es la cifra o dígito, ¿verdad? De la posición que ocupa, ¿no? Si estuviésemos hablando, dice las cifras KJ, o K, sí, KJ dice. Las cifras KI pueden ser dígitos entre 0 y aquí debería ser 9, ¿no? Ahí debería ser 9. Pueden ser dígitos entre 0 y 9. Pero ahí dice B mejor. Ya. ¿Sí? Las cifras KI pueden ser dígitos entre 0 y la base menos 1. Si nosotros estamos hablando que nuestro sistema decimal, ¿verdad? La base es 10, entonces los dígitos van a ir desde 0 hasta 10 menos 1, 9. ¿Sí? Entonces esta es una observación que nos hacen ahí. Ahí se lo dejo un minuto para que reflexionen. Sí, ahí se ven puros números, puros subíndices y todo eso. Y parece medio feo, pero realmente es fácil. Profesor, KM tiene el valor de la base o puede cambiar. Km es un dígito. ¿Sí? Puede ser cualquier número, siempre y cuando sea un número entre 0 y la base menos 1. Si yo hablo del sistema decimal, Km puede ser un dígito entre 0 y 9, que es el sistema que nosotros manejamos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está representando K1, K2, K3, lo que está representando son posiciones de un número. ¿Sí? Entonces puede ser cualquier número, pero lo que aquí importa es la posición que ocupa dentro del número. Cualquier número que no sea 10, o sea, hasta el 10. Allá. K puede tomar cualquier dígito que sea entre 0 y 9. No puede tomar el valor de 10 porque ya no sería parte de los dígitos del sistema numérico. Entonces, avanzo. Y ahora vamos a hablar del sistema favorito de ustedes, que es el sistema de los números decimales, ¿no?
El favorito de ustedes porque es el que ustedes utilizan pues para ir a la tienda, para dar vueltos, para comprar, para depositar, para calcular las notas, para todo lo utilizan. Dice, es la base más común y natural de utilizar, es la base 10, ya que es la que corresponde a los números decimales. Esto es lo que aprendimos desde la escuela. En esta base estamos acostumbrados a realizar todas las operaciones de cálculo, o sea, aquí se les hace fácil. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el número 75.238. Entonces vamos a señalar, ¿no? Aquí está el número 75.238 en base 10, ¿verdad? Este es en base 10. Y al sistema decimal que ustedes manejan, realmente no le ponemos la base porque se sobreentiende que es la base que utilizamos todos, entonces es la base 10 y no se le pone la base. Si queremos expresar este número utilizando la fórmula que vimos anteriormente, entonces lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Los dígitos que están aquí, el 7, el 5, el 2, el 3 y el 8, representan los dígitos. Entonces aquí tenemos el primer dígito que es el 7, ¿verdad? Si aplicamos la fórmula, el 7 lo tenemos que multiplicar por la base. En este caso la base es el número 10, ¿verdad? Y tenemos que ver, multiplicarlo por elevarlo a la m-1, ¿no? Entonces aquí, ¿verdad? Tenemos que esta vendría a ser la posición 0, esta es la posición 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Realmente es la posición 5, pero como es la posición menos 1, quedaría la posición 4, ¿no? Entonces, para este número, tenemos la posición 4. ¿Ya? Entonces, ya hemos expresado nuestro primer numerito. Luego, sumo el siguiente dígito. ¿Cuál es el siguiente dígito? El siguiente dígito es el 5, ¿verdad? Entonces, a este 5 lo debemos multiplicar por la base, que es 10, ¿verdad? Lo multiplico por la base, que es 10, y luego lo tengo que elevar ese 10 a la posición que ocupa. En este caso, esta es la posición 0, 1, 2, 3. Lo elevo a las 3, o si quiero hacerlo directamente por la posición, sería el 5 está en la posición 4, pero como la fórmula dice m-1, entonces sería 4 menos 1, 3, ¿no? Entonces, la posición para el 5 sería el 3. Luego, tengo que hacer lo mismo con el 2, ¿verdad? Para eso allí tengo que sumar el siguiente dígito. Entonces, el 2 lo voy a multiplicar por la base, que es 10, ¿verdad? Y la posición que ocupa el 2, si comienzo yo desde el 0, sería 0, 1, 2. Entonces, la posición que ocupa sería el 2. Y tengo el siguiente número, que es el 3. Para eso debo de sumar al siguiente dígito. En este caso es el 3. Ese 3 lo voy a multiplicar por la base, que es 10, ¿verdad? Y el 3 está en la segunda posición. Si aplico la fórmula, sería la segunda posición 2 menos 1, sería 1. Entonces aquí le corresponde elevar a la potencia de 1, ¿verdad? Y a eso de allí debo de sumarle el último dígito, y ese dígito lo multiplico por la base, ¿verdad? Y lo elevo a la posición que le corresponde. Como este es el primer dígito, está en la posición 1, menos 1, ¿verdad? El que le corresponde, la potencia que le corresponde es el 0, ¿no? Entonces, aquí lo que he hecho es que he cogido el número en base 10 y he utilizado la fórmula general para representar el número, ¿no? Entonces, este número, en función de sus dígitos, en función de la posición que ocupa en el número original, ¿verdad? Y en función de la base, he logrado hacer una fórmula para representar a dicho número. Entonces, ahí está el número representado en la forma general.
Y entonces, ahora sí, la fórmula anterior ya creo que es más fácil de ver, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, y el cero se dibuja, profe, el cero. Hay que dibujarlo. El 0, sí. O se sobreentiende. No, no se sobreentiende porque ahí está haciendo la función de potencia. ¿Sí? Allá. El que generalmente nosotros no ponemos, es el 1. Cuando ustedes ven un número, que no está elevado a la potencia, realmente está elevado a la potencia de 1. ¿Sí? Pero para el resto hay que especificar a qué potencia es porque esas potencias no se sobreentienden. Cuando no hay potencia, generalmente la potencia que se sobreentiende es la potencia de 1. ¿Preguntas? Ya, antes de seguir, ¿a qué es igual esto? 7 por 10 a la cuarta. 7 por 10 a la cuarta. Esto creo que son 7 por 10. A ver, 10 a la cuarta sería 10.000, ¿verdad? Y 7 por 10.000 serían 70.000. Son 70.000, sí, 70.000. Esto sería igual a 70.000. ¿A qué sería igual esto? 5.000. Esto sería igual a 5.000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 10 a la tercera sería 1.000 y 1.000 por 5 serían 5.000. ¿A qué sería igual 100, aquí? 200. 100, 100. 200. 200. Vamos a ver entonces. Ya, entonces 10 al cuadrado es 100, por 2 sería 200, ¿verdad? Y no soy tan ágil con estas herramientas. ¿A qué sería igual eso allí? 30, 30. Porque 10 elevado a la 1 sigue siendo 10, ¿verdad? Y 10 por 3 es igual a 30. Entonces vamos a poner acá. Poner el 30. Y por último, ¿a qué es igual eso? 30. 8. 80. 8. 8. Ya, entonces aquí hay que considerar que todo número elevado a la potencia de 0 es 1, la unidad. 1, exactamente. Todo número elevado a la potencia de 0 es 1. Y 1 por 8 es 8. 8. 8, jóvenes, 8. Ya. Pero aquí me he olvidado de poner las sumas, ¿no? Hay que sumar todos estos números a ver cuánto es igual, ¿no? Entonces, voy a poner... Es igual a 75.238, que es lo de arriba. Vamos a sumar los números.
Y esto de aquí es igual a... Se me perdió Ya, entonces tenemos 8 más 30, 38, 38 más 200, 238, 238 más 5000 serían 5238, 5238 más 70.000 serían 75.238, ¿no? Entonces es lo que está dando arriba, 75.238. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que los números son iguales. Obviamente no le pongo ahí la base porque es en base 10. Entonces, como los números son iguales, quiere decir que esta representación del número de arriba, en función de los dígitos y la posición que ocupa y la base, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Entonces me da igual poner el número así como está arriba, como ponerlo así en la forma general. Entonces, hemos comprobado que efectivamente podemos representar el número de las dos maneras. Entonces, ya hemos comprobado eso de allí. Y esta es una representación de la forma general de un sistema decimal, el sistema que ustedes conocen y usan. Y ahora vamos a ver los números binarios. Entonces vamos a hablar aquí de los números binarios. Dicen, en el mundo digital se utilizan generalmente representaciones que tienen solamente dos estados. ¿Sí? Eso ocurre con las computadoras. Los transistores solo pueden representar dos estados. El estado de 0 o el estado de 1. ¿Sí? También se lo suele reconocer como el estado de encendido o el estado de apagado, ¿verdad? El estado de verdadero o falso, el estado de 1 o 0, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, son dos estados discretos que aparecen aquí y si estamos hablando de números binarios, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que se pueden utilizar solamente dos dígitos, el 0 o el 1. Y como son dos dígitos, la base de este sistema numérico es el 2, ¿verdad? Porque hay dos dígitos para representar todos los números. Entonces, aquí yo tengo el número, voy a leerlo como 1 y 0. Tengo el número 1001110 y aquí veo que tengo el 2, ¿verdad? El número que va como subíndice allí representa la base. Entonces, este quiere decir que es un número en base 2. Esto quiere decir que se trata de un número binario. Ahora, vamos a representar este número binario en base 2 utilizando la forma general. La fórmula general dice que yo tengo que coger el primer dígito, ahí está el primer dígito, lo tengo que multiplicar por la base. ¿Cuál era la base? El 2. 2. El 2. Recuerden que 2. estamos ahorita en números binarios. ¿Ven? Números binarios. Entonces, ya nos cambiamos, ya dejamos el decimal, ahora estamos en el binario. Y tengo que multiplicarlo por los 2. Y luego tengo que elevarlo a la potencia de la posición menos 1, ¿no? Entonces, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en la séptima posición. Pero como tengo que restarle 1, me queda 6. Entonces, ahí está el índice elevado a la sexta posición. Luego, tengo que sumar el siguiente dígito. El siguiente dígito es el 0. El 0 lo multiplico por la base que es 2, ¿verdad? Y eso lo elevo a la posición que ocupa el 0, que en este caso es el 6. Pero, como tengo que restarle 1, realmente lo elevo al 5. Luego sumo, bajo el siguiente dígito, que es el 0. El 0 lo multiplico por la base, que es el 2. Y eso allí lo elevo a la posición que ocupa, que en este caso la posición que ocupa es la quinta, menos 1, me queda 4. Luego le sumo el siguiente dígito, que es el 1. Lo multiplico por la base, que es el 2.
¿verdad? Y lo elevo, esa base lo elevo a la posición que ocupa, que en este caso es la posición 4, pero restándole 1 quedaría 3. Luego tengo el siguiente dígito, que es el 1, ¿verdad? Este 1 lo sumo a la base elevado a la posición que ocupa. La posición que ocupa sería el 3, pero menos 1 queda 2. Luego cojo el siguiente dígito, aquí ya como me queda más lejos, está un poquito más apretado, el 1, ¿verdad? El 1 lo multiplico por la base, que es el 2, y eso lo elevo a la posición que ocupa, en este caso es el 2, pero menos 1, me queda 1. Finalmente cojo el último dígito, que es el 0 lo multiplico por la base, que es 2, y lo elevo a la posición que ocupa, que es la 1, menos 1, en este caso es el 0, ¿no? Entonces, tratemos de resolver esto de aquí. 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Y 1 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Aquí es el 0. Veamos este de acá. Aquí tenemos 2 elevado a la 1, ¿cuánto es eso? Ahí es 2 mismo. 1. 2. Y 2 por 1, 2. 2. pues entonces aquí me queda el 2. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. Y 4 por 1 es 4. 4. 4. 4. Aquí tengo 3 elevado al cubo, ¿cuánto es? 6. 6. Y 16 por 1 es 6. 16 mismo, ¿no? Por acá tengo 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 8. 8. 8. 6. Por 0 es, Profesor, ahí en Cero. 16 no está mal. 0. ahí creo que sería 6. 8, ¿no? La 2 por 4, 6. 8. No es ahí en 16, pues. 6. 6. Espérame un ratito. Ya, sería 2 por 2 y por 2, eso sería 8. ¿Sí? Entonces aquí sería 8. Ya, acá. No, está mal ahí, profe. ¿Por qué? Que 2 por 3, 6. En 2 por 4 ahí es 8. Por eso, aquí No, es porque 8. está elevado. Está Está bien, elevado. bro, está bien. Está elevado, está bien. Está elevado. No multiplica. Ese es Ah. otro Entonces estudiante, otra tenemos, clase. ya, entonces tenemos acá 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? Ahí sí es 16. Ahí tenemos 16, y 16 por 0, ¿cuánto es? 6. 0. 6. 0. 0, ¿verdad? Ya, por acá tenemos 2 elevado a la quinta, ¿cuánto es? 32. 32, ya. Y 32 Por 0, por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces ahí va el 0. Y por último, tenemos 2 elevado a la sexta, ¿cuánto es? 64. 64. Y 64 por 1, ¿cuánto es? 64. 64. Entonces tenemos que sumarlos, ¿verdad? Vamos sumándolo de izquierda a derecha, aunque de derecha a izquierda da lo mismo, ¿no? Por la propiedad conmutativa. Ya, entonces tenemos 0 más 2 es 2. 2 más 4 es 6. 6 más 8 es 14. 14 más 64 es 78. 72. Entonces, aquí vemos que 78. efectivamente nos dio los 78 que están acá. Pero estos 78, ¿verdad? Recuerden ustedes que hicimos un número binario, ¿verdad? Y el 78 no forma parte del número binario. El 78 forma parte de los números decimales. Entonces, aquí, sin querer, hemos visto cómo convertir un número de binario al sistema decimal. Este 78 es este mismo número en binario, pero en el sistema decimal, ¿no? Y para que nos quede más claro, pues le ponemos la base allí para saber que estamos hablando de un número decimal, base 10. ¿Sí? No puede ser binario porque binario no tiene el 7 y el 8. El binario solo tiene los dígitos 0 y 1.
Ya, entonces, hemos representado de manera general un número en binario y a través de la forma general hemos logrado convertir un número de binario a decimal. ¿Preguntas? Entonces, para hoy viernes, pues ya tenemos nuestros dos primeras, no le llamemos plato fuerte, pero llamémosle el segundo. Tenemos la fórmula general para los números decimales y la fórmula general para los números binarios. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, profe. Por eso de ahí en los números siempre se le va a restar 1. En la fórmula, Los números binarios. en todo se restan, Los porque números- la fórmula es general para cualquier sistema numérico. En la fórmula, miren, Ah, ya. se pone la posición -1. Ahora, una manera más fácil de hacerlo es comenzar desde el 0, ¿no? Si yo comienzo a contar desde el 0, ya no necesito restar. Pero aquí la fórmula general vemos que es el número por la base elevado a la posición -1. ¿Sí? Entonces, si queremos ser estrictamente fieles a la fórmula, tendríamos que hacerlo así. Bueno, dice, en computación son muy útiles, además de las bases octal y hexadecimal, es decir, que estamos hablando de otras bases de numeración, ¿verdad? La utilidad de estas bases se debe a que se puede representar la información binaria de manera compacta, ¿no? Entonces, en vez de yo escribir puros unos y ceros, puedo utilizar el sistema octal o el sistema hexadecimal para poder representar la información de una manera más compacta. Así que por aquí ya nos están diciendo que hay otras dos bases que suelen ser utilizadas, que es el sistema octal y el sistema hexadecimal. Ya. ¿Cómo sería el sistema octal? ¿Cuáles son los dígitos del sistema octal? Nosotros 0, 1, 2, 6, 7, ¿no? o sea, se comió los puntitos. Recuerden que los puntitos denotan una secuencia. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, pero se comió el 7. El 7 también va. Ya, ¿cuáles son los dígitos del sistema octal? Recuerden ustedes que el sistema octal, la base es 8. Si la base es 8, ¿verdad? Los dígitos van desde el 0, ¿verdad? Hasta, déjame poner aquí base 8. Ahí está, base 8, ¿verdad? Si estamos hablando de un sistema de numeración base 8, los dígitos van desde el 0 hasta la base menos 1. Así era la fórmula. Y esto implica, me ha cambiado el teclado. Ahora el teclado sí está correcto. Esto implica que los dígitos van desde el 0 hasta el 7. ¿Sí? O si los queremos enumerar, son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿No? Entonces, si estamos en base 8, los dígitos que pueden aparecer en base 8 son del 0 al 7. Ya, aquí tenemos el número en base 8. Recuerden que cuando el número no está en decimal, siempre tiene que tener la base. Porque en decimal nosotros no le ponemos la base porque sabemos que es decimal. Pero si es un número que no es en base decimal, tenemos que explícitamente indicar cuál es la base, ¿no? Entonces aquí tenemos el número 5327 en base 8 o en base octal. Para convertir este número de la forma general, tenemos que coger el primer dígito, que es el 5, lo multiplicamos por su base,
¿verdad? Y lo elevamos esa base a la posición que ocupa menos 1, ¿no? Entonces aquí la posición que ocupa es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? La posición 4 menos 1 quedaría 3. De allí sumamos el siguiente dígito, que es el 3, ¿verdad? Aquí está el 3. Y ese dígito lo multiplicamos por la base que es 8 y lo elevamos a la posición que ocupa. Este es 1, 2, 3, 3 menos 1, daría 2. De allí sumamos el siguiente dígito, que es el 2, ¿verdad? El 2 lo multiplicamos por la base que es 8, aquí está el dígito 2, y lo elevamos a la posición que ocupa. La posición que ocupa es la segunda, menos 1, quedaría 1. Y de ahí por último cogemos el último dígito, que es el 7. El 7 lo multiplicamos por la base que es 8 y lo elevamos a la posición que ocupa, que es la 1. La posición 1 menos 1 queda de potencia 0. Aquí sí me van a tener que ayudar. ¿Cuánto sería 3 a la octava? 512. 512, no. 512. Y esos 512 por 5, ¿cuánto dan? 2560. 2560. 2560. Ya. Eso es lo que dio ese resultado. Esto de aquí más, ¿verdad? 8 al cuadrado, eso es 64. Y eso de ahí por 3, ¿cuánto da? 64. ¿Cuánto da por 3? 192. 192. Y eso de allí más, ¿verdad? Aquí tenemos 2 a la 1, eso es, perdón, aquí tenemos 8 a la 1, eso es 8, y eso es 8 por 2, eso es 16, ¿verdad? Así Y es, profesor. por acá tenemos 8 a la 0, 8 a la 0 es 1, y 1 multiplicado por 7 es 7. Ya, entonces, háganse allí la suma de 2560 más 192 más 16 más 7. ¿Y cuánto sale eso? 1775. 2775. 2775. Ya, y ese 2775 sería ¿en qué base? Decimal. Decimal. En base decimal o en base 10, ¿no? Entonces, nuevamente hemos logrado convertir este número en base 8, ¿verdad? A un número en base 10, su equivalente, ¿no? Y se entiende, miren, aquí el número en base 8 es 5327 y aquí en base 10 es 2775. Esto es un número más bajo, ¿por qué? Porque como acá en base 8 tengo menos dígitos para representar los números, entonces voy a tener que utilizar más números para representar cantidades altas. Mientras que en base 10, como tengo más dígitos para representar los números, voy a necesitar menos números para representar la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, por eso, en base 10 el número es menor que en base 8. Bien, y vamos a hacer rápidamente, en función al tiempo, ¿verdad? Tenemos el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal, como su nombre lo dice, maneja 16 dígitos, ¿verdad? Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero no podemos poner el 10. ¿Por qué no podemos poner el 10? Porque el 10 es la combinación del dígito 1 con el dígito 0. No podemos poner el 11, ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15, ni el 16, porque utilizan dos dígitos. Por lo tanto, a partir del 9, ¿verdad? Nos vamos a ayudar con las letras, y por eso en el sistema hexadecimal vamos a utilizar la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F. Y de esta manera vamos a representar los dígitos 10, 11, 12, 13, 14 y 15
porque no podemos utilizar 2 dígitos porque nos confundiríamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el número 2A5D en base 16. Y este número tenemos que utilizar la función general para ver qué número representa. 2A5D en base 16. Entonces, cogemos el primer número, que es el 2, ¿verdad? Lo multiplicamos por su base, que es 16, y lo elevamos a la posición que ocupa, que en este caso es 4 menos 1. Eso da como resultado 3. Luego cogemos el segundo dígito, que es la A, ¿verdad? La A realmente representa el número 10, entonces acá ponemos el número 10, y lo multiplicamos por la base y lo elevamos a la posición que ocupa, que es la posición número 3, menos 1 es el 2. Luego cogemos el siguiente dígito, que es el 5. El 5 lo multiplicamos por su base, que es 16, y lo elevamos a la posición que ocupa, que es la 2. Pero como tenemos que restarle 1, me queda 1. Y entonces allí tenemos ese número de allí. 16 elevado a la 1. Luego cogemos el último dígito, que es la D, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 10, 11, 12, 13. La D representa el número 13. Eso de allí lo multiplicamos por la base, que es 16. Y la posición que ocupa es la primera, menos 1. Me queda elevado a la 0, ¿no? Si eso ahí yo lo resuelvo, pues ahí ustedes calculan cuánto es 2 por 16 a la tercera, 10 por 16 a la segunda, 5 por 16 a la primera, 13 por 1 sería directamente, y eso debería dar este número de aquí. Este número de aquí sería el mismo número de acá, pero en base 10. ¿Ya? Entonces hemos encontrado la equivalencia entre un número en base hexadecimal a un número en base decimal, utilizando la función general. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor, sí se entendió la clase. Ya, listo. Entonces, nos vamos a quedar por allí. La próxima clase, igual, volvemos a repasar esto de aquí, porque yo sé que de repente, para los que lo han visto, están recordando, y para los que no las han visto, probablemente no les guste mucho. Entonces, nos quedamos hasta allí, jóvenes. Los que, rapidito, profesor. los que han participado en clase, pónganse ahí participación en clase, pero los que realmente hayan participado, que sacaron cálculos, que estuvieran ahí siguiendo, ¿verdad? No los que repitieron así el número por repetir, sino que los que realmente hagan acto de conciencia y si realmente usted cogió la calculadora, vio la base, restó el índice, entonces póngase participación en clase. De lo contrario, pues, no sería muy ético eso. Entonces, pónganlo rapidito, jóvenes, porque ya tengo yo la otra clase y me voy a desconectar rápido. Yo los espero un rato. Y los que ya no tienen participación en clase, entonces les doy las gracias y ya pueden desconectarse, ¿no? Yo voy a copiar aquí la asistencia y cuando termine de copiar también me voy de manera... Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos Ok, profesor. Muchas gracias, profesor. mañana. Chao. Que nos vemos. Listo, entonces mañana repasamos. Ya copié la participación y he cerrado el documento. Ya, acabo de copiar la participación. Ya, listo, procedo a desconectarme, jóvenes. Gracias por su atención.